Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Feliz año. Todavía seguimos un poco de fiestas, celebrando que hemos comenzado un año nuevo y que el Señor lo bendiga y que sea para su gloria. Amén. Traigo muchos saludos de los hermanos de la Espada, también de mi familia. Ayer en la noche llegamos de un campamento en Argentina, así que la familia estaba un poco afectada por el viaje, así que me mandaron solo, representándolo, así que mandan muchos saludos. Sé que están estudiando el libro de Efesios, ¿sí? Seguramente Enrique, muchas gracias. Seguramente Enrique estuvo comenzando, ¿no? Con la carta, ¿no? Avanzando un poquito más, ¿no? Están empezando. Domingo que viene. Ah, bueno. Me quedo tranquilo entonces, porque hoy no voy a hablar de Efesios, sino que voy a hablar de otra cosa. Entonces, quería disculparme por no seguir la serie, pero ya veo que todavía no ha comenzado. Entonces, me siento mejor todavía, Enrique. Así que gracias a Dios que podemos hablar de otra cosa que tiene que ver un poquito con el comienzo del año. Ahora les voy a explicar un poquito más. Saben, con un grupo de estudio bíblico de varones, ya hace 2 años que venimos estudiando la vida de Cristo, ¿sí? Y lo hemos estado tratando de estudiar desde una forma bien profunda, estudiando las costumbres, estudiando la geografía, todo el contexto que rodea a los pasajes que tenemos en el Evangelio, que sin duda son los que nos hablan. Pero cuando tratamos de poner cada situación y cada narración que encontramos en los Evangelios en el contexto, brilla mucho más. Y podemos entender un poquito más por qué el Señor hizo tal cosa, por qué dijo tal otra. Y entonces es muy interesante porque podemos aprender bien profundo lo que el Señor quiso transmitir en cada pasaje. Hoy vamos a tocar un pasaje que está en Lucas, capítulo 4. Acompáñenme hasta allí. Pero para entender un poquito qué estaba pasando ahí en Lucas 4, va a aparecer algunas imágenes ahí. A ver si va apareciendo. Ahí está. El Señor Jesús comenzó su ministerio y encontramos la primera señal. ¿Se acuerdan cuál fue? El milagro en Caná de Galilea, cuando Él convirtió el agua en vino. ¿Sí? Y eso fue en el norte del país, muy cerquita de donde Él había crecido, muy cerquita de donde Él se había criado. Caná de Galilea. Después de eso Él fue a Jerusalén y encontramos otro episodio allí que llamó mucho la atención. ¿Recuerdan cuál fue? La purificación del templo, la primera. Cuando Él vio que allí en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, lo habían transformado en una casa de mercado, en un mercado, donde vendían las palomas, donde vendían los corderos, donde cambiaban el dinero, pero no era tanto el tema de lo que se vendía, porque era necesario para el culto, pero sí el robo que se suscitaba, el robo que se vivía allí, a la gente que venía a adorar con un corazón sincero, terminaba siendo estafada, terminaba siendo ultrajada por estos hombres que buscaban a través de la fe lucrar, sacar ganancia para ellos mismos. Y el Señor les reprende y da vuelta allí las mesas y le dice: mi casa será llamada casa de oración. Fue una señal para el pueblo. Fue algo para llamar la atención. Y vemos en Juan capítulo 2 que Él hizo otras señales de las cuales no tenemos registro. Pero eso llamó la atención de un hombre y encontramos palabras personales. Por ejemplo, un hombre que era nada más y nada menos que miembro del Sanedrín, el consejo religioso más importante de los judíos. Y este hombre era Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3. Todo esto sucedió en Jerusalén. Luego tomó el camino hacia nuevamente Galilea, la parte norte del país. Pero decidió pasar por Samaria con sus discípulos. ¿Se acuerdan? Los judíos trataban de esquivar ese camino, pero Él dijo: no, me es necesario pasar por Samaria. Y en esas palabras personales se encuentra con aquella mujer que tenía sed en su alma, que había vivido buscando el verdadero amor en su vida. 4 hombres hasta el momento
La habían ilusionado, pero habían quebrado, lastimado su corazón. Y encuentra al hombre de los hombres, al hombre Dios, que le dice: yo tengo el agua que vos necesitas. Y ella cree en Jesús. Y fue tanta su emoción y fue tanto su gozo que corrió a la ciudad y le contó a los demás, y los demás terminan diciendo: ya no te creemos solamente por lo que vos nos decís, te creemos por escucharlo a Él. Es el Mesías, es el Salvador del mundo. Y entonces hay una conversión tremenda en esa ciudad de Samaria. Luego Él vuelve a Caná de Galilea, y en Caná de Galilea viene alguien ya desde otra ciudad, 30 kilómetros más al noreste, Capernaum. Y este hombre que viene de Capernaum era un oficial del rey, dice la Escritura, y su hijo estaba enfermo, y se arrodilla y le dice: Señor, vení conmigo, por favor, para que vos sanes a mi hijo. Seguramente había escuchado lo que había sucedido en Caná de Galilea, seguramente había escuchado de los milagros que habían sucedido en Jerusalén. Y entonces él dice: este hombre puede hacer algo, por favor, acompáñame. Y él dijo: anda tranquilo, tu hijo está sano. Y esto fue una gran lección, no solamente para este hombre, sino para los judíos que lo acompañaban, para los discípulos que lo estaban acompañando. ¿Por qué? Porque él trató, Jesús lo que quiso es mostrar que él no era simplemente un obrador de milagros, un milagrero. Jesús es Dios. Y en su palabra hay poder. Él no tuvo que ir, simplemente dio la orden. Cuando este hombre llega a su casa y le dicen, quizá con todos los temores: ¿será cierto? ¿Se sanó mi hijo? ¿No se sanó? Toda esa lucha, todos esos 30 kilómetros caminando, porque no había ómnibus, no había taxi, no había nada. 30 kilómetros caminando rápido para llegar y comprobar si realmente su hijo vivía. Y le dicen: tranquilo, tu hijo está sano. ¿Y en qué hora fue? Y le dijeron, y él se da cuenta, fue el momento en que Jesús dijo: tu hijo está sano, porque en su palabra hay poder. Y entonces llegamos a la historia de Lucas 4, donde él va, y acá tenemos Nazaret, ¿sí? Va nuevamente a su tierra, donde él había crecido, en Nazaret, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el inicio de año? Muchos estudiosos de la Biblia creen que el momento en que sucede esto que sucede en Lucas 4, que vamos a leer ahora, tiene que ver con lo que los judíos todavía siguen festejando, y es el Rosh Hashanah. ¿Saben qué es? El Año Nuevo Judío. Rosh significa cabeza en hebreo. Hashanah significa año, cabeza del año. El momento en que comienza el año. No es en diciembre, enero, no. Es generalmente fines de septiembre, inicio de octubre. Este año va a ser el 2 de octubre. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Porque Jesús les estaba predicando y comenzó en su casa, Nazaret. Comienza algo nuevo para Israel, pero comienza algo nuevo para la humanidad. Ya di señales, ya les mostré. Crean, crean. Y entonces vamos a leer juntos Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. ¿Me acompañan? Lucas 4, del 16 hasta el 30 vamos a leer ahora. Lucas 4, del 16 al 30, y vamos a ir viendo algunas cositas acá. Les voy a mostrar ya de paso una fotito de cómo se ve Nazaret hoy, una ciudad, un lugar de sierras, un lugar montañoso. Y dice allí Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él,
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que has hecho, y de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es interesante ver cómo el Señor siempre despierta reacciones. Y la reacción que vamos a ver aquí en Nazaret fue de rechazo. Lo rechazaron. Vamos a terminar con un lugar que sí lo recibió. Pero la reacción que vemos en Nazaret fue de rechazo. Pero vamos a ver algunas particularidades. Ustedes saben que aquí nos comienza diciendo que vino a Nazaret donde se había criado y era día de reposo, era día sábado y fue a la sinagoga. Cada judío piadoso el día sábado a la mañana, así como lo hacemos nosotros el domingo a la mañana, van a la sinagoga. Y el Señor fue a la sinagoga. Ahora, es muy interesante que nosotros en la iglesia muchas veces no nos damos cuenta, pero hemos copiado por los siglos la forma de distribuir el salón, por ejemplo, de lo que es una sinagoga. Si nosotros fuéramos a una sinagoga hoy, no habría mucha diferencia, salvo algunos detalles, en, por ejemplo, cómo se distribuyen los lugares. Va a haber siempre una plataforma también donde se va a dar un discurso. Entonces, es algo que hemos copiado sin querer de la sinagoga. Ahora, para que hubiera una sinagoga siempre tenían que haber por lo menos 10 judíos varones adultos para que se pudiera formar en una ciudad, en la antigüedad, ¿no? El edificio siempre debía estar orientado hacia el oeste. Y aquí les puse una imagen de cómo era una sinagoga vista desde arriba y se le cortó el techo para ver un poquito qué pasaba adentro. Vieron que hay una parte como está en rojo, yo sé que los que están más lejos capaz que no ven mucho, pero ahora voy a mostrarles una fotito más grande. Lo que había así era un lugar que tenía una parte para hablar en el centro, ¿sí? Había columnas, generalmente esas columnas se ponían alrededor y había asientos para que las personas pudieran escuchar, así como nosotros estamos escuchando a quien enseña la palabra. Generalmente estaban orientadas las sinagogas, o siempre podríamos decir, porque trataban de copiar el modelo del templo. Siempre estaban orientadas hacia el oeste. La parte delantera de la sinagoga estaba hacia el oeste. ¿Por qué era esto? Bueno, en el este, ¿qué sale del este cada día? ¿Alguien sabe? El sol. Y la gran mayoría de los pueblos paganos, los pueblos idólatras, adoraban al sol que nacía. Y siempre miraban al este y se arrodillaban hacia el este en una actitud de adorar al sol cuando sale. Los judíos dijeron no. Nosotros tenemos un solo Dios, el Dios creador del sol. Nosotros no lo vamos a adorar. Entonces le daban la espalda y adoraban a Dios hacia el oeste. ¿Se entiende? Ahora, generalmente, hay otra fotito acá, ellos tenían esa parte hacia adelante, lo ven acá, es como algo que se levanta, hay una arcada, eso es una sinagoga del siglo II después de Cristo. Había como una plataforma, subían la escalerita. Eso no siempre era así. Les voy a mostrar algo más moderno, capaz. Bueno, eso es un poquito más. A ver ahí. Eso. Esto ellos le llamaban el arca de Aarón o el santuario de Aarón. Esto simbolizaba el lugar santísimo del templo. ¿Pero qué tenían ellos acá? Tenían los rollos de la ley. Ahí guardaban los rollos que después en la plataforma se iban a leer. De ahí sacaron los rollos que le dieron al Señor aquella mañana para que leyera. ¿Sí? Eso les llamaban a eso Aarón HaKodesh, o el santuario de Aarón.
Iban hasta ahí, generalmente tenía un velo, así como había un velo en el templo, había un velo. Y algo interesante también, fíjense qué interesante, porque yo sé que está un poquito lejos, pero ahí está esa casita, digamos, donde ponían los rollos de la ley, y había 2 bancos a los costados, y en esos bancos se sentaban los ancianos de la sinagoga. O sea que en esos bancos, mirando a la gente, estarían Pablo, estaría Enrique, sentados mirándolos a ustedes, estaría Gustavo, los ancianos de la sinagoga. ¿Por qué? Porque era una manera como de que estaban custodiando, así como los querubines custodiaban el arca, ellos custodiaban la palabra de Dios. O sea que estarían mirándonos que nadie se duerma. ¿Sí? Como yo lo estoy mirando ahora, nadie se duerma. Esa era la idea. Ahora, ¿qué más había? Del lado izquierdo generalmente había también un candelabro, una lámpara que no se apagaba nunca, que simbolizaba también o rememoraba el candelabro que había en el templo. Aquel candelabro de 7 brazos, ¿se acuerdan? Y otro dato interesante, hay otra fotito, esto ya es de una sinagoga un poquito más moderna. Estaba esa plataforma que en griego se le llama bimá, ¿sí? Que hemos visto muchas veces en 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo, capítulo 5, se habla acerca del bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, el lugar donde se premian las obras del creyente, o el momento donde eso va a suceder en el cielo. Pero bimá significa plataforma, es esto donde estoy yo ahora, ¿sí? Un lugar elevado donde aquel que era responsable de tener la lectura pasaba y leía al pueblo en la sinagoga. Y a un costado se encontraba esto que está acá. ¿Qué les parece que es? Una silla, genial, es una silla, ¿sí? En hebreo esa silla tiene un nombre, psique. Pero en griego, si traducimos esa palabra, es cátedra. Y acompáñenme sin perder Lucas, vamos a volver a Lucas en un momentito más, vamos a ir a Mateo, capítulo 23. Mateo 23. Versículo 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Saben cuál era el nombre que se le daba a esa silla? La cátedra de Moisés. Entonces, cuando Jesús dice, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, estaba hablando de esa silla, porque ¿cuál era la costumbre? ¿Qué pasó esa mañana cuando Jesús enseñó acerca de Isaías 61? Él leyó, pero la costumbre no era que el discurso se daba parado. ¿Sabían eso? El discurso no se daba de pie. Aquel que iba a dar el discurso, la reflexión, se sentaba. Y desde ahí enseñaba al resto de la congregación. Y la congregación le hacía preguntas. Y desde ahí él impartía la enseñanza. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, como diciendo, se creen que son autoridad sobre todos y les enseñan, pero ellos dicen y no hacen. Así que en cada sinagoga había una silla similar a esta, a veces era tallada en piedra, a veces era simplemente una silla, generalmente era con brazos, porque era como una silla de prestigio, no cualquiera tenía una silla con brazos para apoyabrazos en su casa. ¿Sí? Sino que era como una señal de autoridad, como si fuera un trono. ¿Sí? Bueno, eso para entender un poquito qué sucedió esa mañana, cómo era la sinagoga en Nazaret en aquel momento. Un detalle más es que los varones estaban en una parte y las damas estaban en otra. La cultura judía era una cultura muy machista, hacían toda esa separación. Entonces separaron a las mujeres y los niños de donde estaban los hombres también en ese momento. Ahora, ¿cómo era el programa? ¿Cómo fue el programa en aquella mañana donde el Señor llegó y enseñó? Bueno, ese sábado el Señor seguramente llegó y había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque habían escuchado de lo que había sucedido en Caná de Galilea. Habían escuchado lo que sucedió en Jerusalén. Días antes escucharon lo que sucedió nuevamente en Caná, cuando Él dijo a aquel hombre que vivía en Capernaum y su hijo fue sanado. Todos esos rumores, a pesar de que no había WhatsApp,
a pesar de que no había internet, corrían rápido. Este rabino de Nazaret, este maestro de Nazaret, es diferente. Hace cosas que nadie ha hecho. Habla con una autoridad que los fariseos no tienen. Y entonces estaba la expectativa. El hijo de José está acá. ¿Cuál? ¿Al que vimos en la fiesta en Jerusalén? Sí, sí. ¿El que hizo los milagros? Sí. ¿El que tiró la mesa? Sí. Uy, ¿viene hoy? Sí, viene. Y entonces estaba toda esa expectativa en la sinagoga, como si fuera la iglesia hoy, ¿no? Uy, viene. Bueno, vamos a ver. Y el principal de la sinagoga, que se acuerdan, tenemos por ejemplo el nombre del principal de la sinagoga en Capernaum, que era Jairo, ¿se acuerdan? Era el encargado del programa, el que armaba el programita. Yo no sé si de repente le tocó a Emanuel hoy armar el programa, pero siempre había uno que estaba encargado de armar el programa. ¿Quién tiene la alabanza? ¿Quién tiene no? Ellos no cantaban como nosotros. Ahora les voy a explicar cómo era el programa. Pero el que era encargado del programa estaba encargado también de designar quién iba a hablar. Y ya quizá estaba hablado, lo habían ido a buscar. Jesús, ¿venís el sábado? Sí. ¿Te animás a dar las palabras finales? Sí, yo lo doy, no hay problema. Bueno. Entonces comenzaba el culto con una bendición inicial que constaba en dos partes y esa bendición inicial le correspondía al que iba a dar la predicación al final. Y obviamente ese día quien dio la bendición fue el Señor Jesús. Luego toda la sinagoga recitaba lo que los judíos hasta el día de hoy llaman el Shema o el Oye Israel, Shema Israel, que quiere decir Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Sí? Todos recitaban las palabras que están en Deuteronomio capítulo 6 del versículo 4 al 9. No lo leemos para no hacerlo tan largo. Deuteronomio 6 del 4 al 9 recitaban esos versículos. Todos juntos, al unísono. Era la declaración de fe del pueblo de Israel. Que ellos creían, a diferencia de todos los pueblos, en un solo Dios. El Dios creador, el Dios del pueblo de Israel. Luego habían otras bendiciones y había, escuchen bien ahora, 7 lecturas de la ley. 7 lecturas que podían estar entre Génesis y Deuteronomio. Generalmente 3 o 4 versículos. Entonces, por ejemplo, a José se le asignaba un pasaje en Génesis, a Junior un pasaje en Deuteronomio, a Pablo un pasaje en Levítico. Y bueno, pasaban por turnos, venían acá, leían ese pasaje y se sentaban. Era una manera que ellos tenían de recordar la ley que Dios les había dado. Luego habían algunas bendiciones que serían como para nosotros el tiempo de alabanza, donde cada uno se paraba y tenía una bendición o una oración para el pueblo. Y por último, llegaba la lectura de los profetas y con esto se concluía. Se tomaba un libro de los profetas, ya no de la ley, sino que podría corresponder entre Isaías, Jeremías y los profetas menores, y el tema era así. Cuando leían la ley, dije, eran 3 o 4 versículos, a eso ellos le llamaban la parashá. Hasta hoy en día los judíos le dicen así. ¿Qué es? Ellos leen cada sábado, tienen dividido desde Génesis hasta Deuteronomio en 54, porque ellos tienen 54 sábados en el año, en 54 porciones. Cada sábado leen una porción. ¿Para qué? Para que de tal manera que en 3 años y medio ellos terminen de leer desde Génesis a Deuteronomio. Y en cada sinagoga del mundo hasta el día de hoy, cada sábado leen el mismo pasaje. ¿Sí? Ahora, ese sábado tocó un pasaje de Deuteronomio. Perdón, un pasaje específico de la ley y estaba en Génesis 35:9. Si quieren lo vamos y lo buscamos rapidito. Génesis 35:9. Dice Génesis 35:9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. Pero lo importante de ese versículo 9 al principio es, apareció otra vez Dios a Jacob y le bendijo. Entonces, qué interesante que ese día, en aquella sinagoga de Nazaret, como leemos en Lucas 4, apareció Dios a Israel en forma humana, con el propósito de bendecirlo. Lamentablemente Nazaret rechazó.
Terminaba la lectura de la ley, terminaban esas bendiciones y llegaba a la conclusión, la lectura de los profetas. A esto ellos le llamaban la Haftará. No importa el nombre, pero era como una lectura que estaba relacionada con esto. La lectura que estaba relacionada con Génesis 35 era Isaías 61, que es lo que el Señor leyó. Ahora lo vamos a leer un poquito mejor. Y entonces, después de leerla, se sentaba y tenía que dar como una conclusión al pueblo. Y eso fue lo que sucedió entonces en Lucas capítulo 4. Vamos a ver un poquito de la predicación. Fíjense conmigo Lucas 4, 27. Dice, 17, Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, sacaron de aquella arca que vimos, corrieron la cortina, le dieron entonces el rollo del libro de Isaías y él comenzó a leer. Y él leyó, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y si nosotros miramos Isaías 61, versículo 1 y 2, acompáñenme hasta ahí, Isaías 61, 1 y 2. Hay algo que el Señor hace distinto y que llamó la atención de la sinagoga. Fíjense Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y acá dice Lucas que Jesús cerró el rollo y se sentó. Pero acá no termina el pasaje, ¿te diste cuenta? Isaías sigue y dice, y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. El día de venganza. Jesús no vino en esta primer venida a vengar el pecado del mundo. ¿Me seguís? Vino a extender su gracia, a dar libertad a los cautivos, a dar sanidad, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, pero no vino por venganza, no vino por juicio, vino por gracia, para extendernos salvación. Pero claro, los judíos se extrañaron. Está mal lo que está haciendo. Tiene que terminar el versículo. ¿Cómo lo va a terminar? Y entonces empezaron a, como a veces puede suceder en la iglesia, ¿no? Los rumores. Empezaron a hablarse uno al otro. ¿Pero qué está haciendo? ¿Está loco este? Y los ancianos que estaban acá sentados, como se empezaron a mirar como ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene que hacer algo? No, pero un momento tenso se generó en la sinagoga. ¿Me siguen? Y entonces, volvemos a Lucas capítulo 4, dice, se sentó y los ojos de todos, estoy leyendo el versículo 20, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Claro, ¿cómo no van a estar fijos? No terminó la lectura. Sacrilegio, hereje, lo querían reventar. ¿Cómo no va a terminar? Y entonces, al ver que todos los miraban, él dijo así, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y un detalle más, ¿se acuerdan que les dije que muchos creen que esto sucedió al inicio de año? ¿Se acuerdan? En el Rosh Hashaná de aquel año. Y el Señor lee de Isaías que dice a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Saben que eso tiene un nombre en hebreo? Y también nosotros tenemos un nombre en el Antiguo Testamento para esa expresión, el año de la buena voluntad del Señor, que es el año de jubileo. ¿Escucharon hablar alguna de esa expresión? El año de jubileo. En hebreo eso es el Yobel, ¿sí? Significa el año de Dios. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? No lo vamos a leer, pero si estás anotando, Levítico capítulo 25, versículo 9 al 12. Te habla acerca de una orden que le dio Dios al pueblo cuando estaban en el desierto, cuando aún no estaban en la tierra. Le dice, cuando estén en la tierra, ustedes van a labrar,
la tierra, van a cosechar, sembrar, cosechar, van a vivir, van a disfrutar, pero cada 7 años van a dejar descansar la tierra. Pero va a haber un año especial, que va a ser un año de fiesta, que es cada 50 años. Cuando se cumplan 7 años sabáticos, va a haber un año de jubileo. ¿Qué sucedía en ese año de jubileo? Bueno, algunas de las cosas. Había esclavos en la época. Gente que de repente no pudo pagar una deuda, que decía, bueno, a su acreedor le decía, mira, no tengo forma de pagar, te doy mi hijo para que trabaje en tu campo, o yo mismo me entrego para pagarte la deuda. Pero ese año de jubileo, todos los que estaban cautivos, todos los que estaban en esclavitud, todos los que mantenían una deuda, su deuda era perdonada. Y esto es un ejemplo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a nuestra vida hemos sido libres del pecado. ¿Sí? ¿Qué pasaba en el año de jubileo también? Aquellos que estaban en esclavitud volvían a su familia, cada uno volvía a su casa. Cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos retornado a casa. Formamos parte de una nueva familia que es la iglesia, ¿sí o no? Estamos en casa con Cristo. ¿Qué más hablaba el año de jubileo? Bueno, descanso a la tierra. Ellos dejaban descansar la tierra para que tomara fuerza la tierra para seguir produciendo. Y esto representa el descanso que encontramos en Jesús, la paz que encontramos en Jesús. ¿Saben? Estuve hace una semanita viendo jóvenes de diferentes partes de Argentina, llevamos un grupo de jóvenes de Uruguay. Pero hay un común denominador aún en los jóvenes de hoy, en los adolescentes de hoy. Y sé que seguramente cuando escuchamos testimonio de los campamentos nuestros acá, también vemos jóvenes que no tienen a Cristo y que no tienen paz. Y buscan una cosa, otra cosa, en otra cosa, que en las drogas, que en el sexo, que en los amigos, que en el alcohol, que en la fiesta, que en los bailes, que en una carrera, que en una profesión, que en el dinero. Y no hay paz en ninguna de esas cosas. No hay paz. El Señor Jesús dijo, vine a traer paz. El año de jubileo, el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué más enseñaba el jubileo? Bueno, por último, dice ese pasaje de Levítico 25 que ellos tenían que comer lo que la tierra produjera. No era un año para labrar la tierra, no era un año para sembrar la tierra, había que comer de lo que los árboles dieran, de lo que saliera de la tierra. Pero eso era una decisión también de confianza, de fe. ¿Este año no vamos a trabajar, papá? No. ¿Y qué vamos a comer? Lo que Dios nos dé. Y la tierra producía. Y Dios se encargaba de darle lo que ellos necesitaban. Y sin duda la vida cristiana, la vida con Cristo es una vida por fe. Porque a veces no sabemos de dónde va a venir. Pero la Escritura es bien clarita cuando dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. Él no nos ha dejado faltar nada, ni nos dejará faltar nada. Es una vida por fe. Yo confío en que Dios va a darme lo que necesito. Y entonces confío, obedezco. Le doy prioridad a Él. Y a veces, hermanos, tenemos hermanos que quizás, obviamente, es entendible las necesidades. Pero a veces vienen oportunidades de trabajo domingo de mañana. Pero domingo de mañana quiero reunirme con mis hermanos. Y a veces es una lucha de prioridades, ¿no? Pero Dios me dijo que me tengo que congregar. Entonces a veces teniendo la posibilidad de elegir otro momento para trabajar, otro tipo de trabajo, no le damos la prioridad al Señor. Había que dar la prioridad al jubileo. Y Dios se iba a encargar. Esa era la decisión de fe. Y el Señor Jesús le dice, vengo a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ellos ya estaban entendiendo esto. Cuando dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dijeron, ¿qué se está haciendo? ¿Quién está diciendo que es? No podemos creer. ¿Está diciendo que es el ungido de Dios? ¿Es Dios con nosotros? ¿Está diciendo eso? Y se empezaron a mirar, se empezaron a hablar. Seguimos versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de de José? ¿No es este el niño que corría entre nosotros? ¿Cómo está diciendo esto? ¿Cómo de él salen estas palabras de gracia? ¿Cómo puede hablar así?
¿Cómo hace esas cosas que dijo que se dicen que se hicieron? Pero bueno, acá no las hemos visto todavía. Versículo 23, él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todos estos eran los pensamientos que había en su corazón. Había un peligro del cual Jesús les quiere sacar ahora. 23 le dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo, ¿quién te pensás que sos? Vos también tenés pecado. O sea, primero fíjate vos antes de querer venir a curarnos a nosotros. Y el Señor Jesús, entendiendo el orgullo que había en sus corazones, que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no necesitamos. Yo vengo todos los domingos acá y tomo la cena todos los domingos. No me vengas a decir que estoy mal, anciano. No me vengas a decir que no está bien lo que estoy haciendo. ¿Quién te pensás que sos? Eso le estaban diciendo al Señor Jesús. Seguramente me dirán, este refrán, ¿no? ¿Quién te pensás que sos? Lo estaban rechazando, no estaban reconociendo quién era. Y el Señor Jesús entonces le dice palabras que todavía se meten más adentro, que los hacen enojar, a tal punto que fíjense que les dice así, versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Se acuerdan esa historia? Por 3 años y medio, Elías dijo, no va a llover. Y claro, no hay lluvia, no hay cosecha. Lo pasamos el verano pasado, ¿se acuerdan? Fue terrible. Y fueron algunos meses. Imagínate 3 años y medio. Había hambre, gente moría. Y dice, ningún profeta, en los días de Elías había muchas viudas, mucha gente con hambre, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer extranjera. Como diciendo, no pienses que por ser descendiente de Abraham, por ser judío, te mereces algo. No pienses que estás bien porque venís cada domingo a la iglesia. Tenés que tener comunión conmigo. Tenés que leer mi palabra, tomarla en tu corazón, obedecerla. Eso es lo que estaba diciendo Jesús allí. No pienses, no te la creas. Después sigue diciendo, versículo 27, y muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Recordamos esta historia, ¿se acuerdan? Aquel general del ejército del rey de Siria, que era leproso, y lo manda a Eliseo a bañarse, ni siquiera le habla, le manda al criado, ¿se acuerdan? Como despectivo. Y dice, el criado dice mi jefe, dice mi señor, mi patrón, que vayas y te bañes 7 veces, te sumerjas en el Jordán. Jordán, un río sucio, un río lleno de barro abajo, agua oscura. Dicen, pero mira, el río en Siria es mucho mejor. Y el criado de Naamán le dice, bueno, si te pidiera una cosa difícil, ¿no la harías? Y acordémonos que en ese entonces la lepra era una enfermedad incurable. Y ese sirio, ese extranjero, finalmente cree, se sumerge y queda limpio. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al pueblo acá, a esta sinagoga de Nazaret que estaba llena aquel sábado de mañana? No te la creas. No pienses que porque sos cristiano o tenés nombre de cristiano ya está todo bien. Hay que seguir trabajando en el corazón. Yo quiero que me reconozcas, dice Jesús, como tu Salvador, pero también como el Señor de tu vida. Y muchos de nosotros, de los que estamos acá, tenemos a Jesús en el corazón. Hemos aceptado a Cristo como el único Salvador de nuestra vida, aquel que limpia pecados. Y le hemos pedido que Él limpie nuestros pecados. Pero hay un paso más para dar en nuestra vida con Jesús. Y es permitir que Él sea el Señor de mi vida, que mande en todas las áreas de mi vida. Pero de pronto, yo digo, sí, Señor, lo que vos quieras. Pero cuando ya me toca el bolsillo, pero ofrendar no. Cuando ya de repente me toca la relación con mi esposa, en casa se hace lo que yo digo. No, pero la Biblia te dice, amá a tu esposa, tratala bien como vaso más frágil. No, pero a mí, a mi madre la cascaba. Yo no le pego, pero yo le pongo los puntos y la trato como tiene que se merece.
La palabra de Dios dice otra cosa. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Y esa es la invitación para este año. Quizá hay áreas de nuestra vida donde el Señor no fue Señor. Donde hicimos como Pedro, ¿te acordás? Hechos capítulo 10, que bajó aquel lienzo que decía, había un montón de animales inmundos, y en esa visión que Pedro tiene, el Señor le dice, mata y come. Y él dice, Señor, no, porque soy judío, yo no como chancho. Y el Señor le dice en esa visión, no llames tú inmundo lo que el Señor ha purificado. ¿Por qué? Porque era una señal, una manera de enseñarle que a partir de ahora iban a haber gentiles, personas que no eran judías, que se iban a convertir a Cristo. Pero las palabras de Pedro son llamativas, Señor, no. Y son dos palabras que no pueden ir juntas. ¿Te diste cuenta? Porque si Él es Señor, no le puedo decir que no. El esclavo le decía a su amo, Señor. Y un esclavo no podía decirle a su amo, no. Era sí, Señor. De repente el Señor, todo este año que pasó, te pidió en tal o cual área quizás la pureza de tu mente. Cortá con lo que ves, cortá con lo que escuchás, cortá con lo que buscas en internet, cortá. Y quizás viniste diciendo, Señor, no, Señor, no. En esa área no es tu Señor. Si le venís diciendo que no. Si es tu Señor, es Señor sí. Quizás nuestro carácter, que no nos gusta que nos aconsejen, que nos digan cosas para mejorar. Eso nos habla de un orgullo muy grande, ¿verdad? ¿Sí o no? A ninguno nos gusta. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido con el tiempo y sigo aprendiendo que es necesario. Cuando somos esposos, una de las peores palabras que podemos escuchar a nuestra esposa es te lo dije. ¿Sí o no? Te lo dije. Pero tenemos que aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Y a entender que a veces sí es cierto. Tienen razón. Aprender a pedir perdón. Nuestro orgullo. Cómo cuesta a veces pedir perdón, ¿verdad? Y a veces hay heridas de años que no hemos solucionado porque no estamos dispuestos a pedir perdón. Hermanos, que Dios nos ayude a que este año sea un año de decir Señor sí, de creer. Jesús acá en la sinagoga le estaba mostrando el peligro que ellos en el cual estaban incursionando, de escuchar la palabra, de ver a Dios y así todo rechazarlo. Y Dios a través de este texto, ¿sabes qué te está diciendo? Este año es una nueva oportunidad de que escuches mi palabra, de que recuerdes en lo que te hablé y que me digas, Señor, sí. Señor, sí. Lo dejo, ese pecado, lo dejo. Esa relación que me hace mal, que no está bien, la corto. Señor, mi falta de confianza, ayúdame. Quiero tener una fe distinta, creer en ti, darte tiempo a tu palabra, tener un devocional que no pude tener el año pasado porque estoy cansado, tengo sueño o pongo otras cosas antes. Pero Señor, sí, quiero un año distinto. El año de jubileo, donde tengas descanso, donde vivas por fe. Amén. Ahora, termina el pasaje Lucas 4 con la reacción del pueblo, una reacción perversa, ¿no? Porque dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, versículo 28, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, lo querían tirar abajo. Este es el lugar tradicional en Nazaret, donde si nosotros fuéramos en un tour, nos llevarían como el sitio tradicional de donde quisieron tirarlo para abajo a Jesús. Es una altura bastante grande, ¿ves el valle donde está? Para despeñarlo, para tirarlo y borrarlo de mi vida. Ellos querían borrar a Jesús de su vida. Que Dios nos ayude que esta no sea nuestra actitud, sino que sea un año de recibirlo. Pero no vamos a terminar con algo negativo, sino quiero seguir al versículo 31 y 32 y ya terminamos. Porque esto sucedió en Nazaret. Él dice que pasó, versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y aquí, en esta pequeña frase, sucedió un milagro. En un momento ellos, que querían tirarlo abajo, que lo tenían agarrado, lo sueltan
lo dejan y quizá él mirándolos con tristeza por la dureza de su corazón, pasó por en medio y se fue. No pudieron hacerle nada. No era el momento. No estaba en el plan de Dios que esto sucediera con su hijo. Y pasó entre ellos. Un milagro. Silencioso. Sin decir una palabra, simplemente mirándolos. Pero ¿sabes qué? Pensaba en esto y me llenaba de temor, ¿no? Es como que ellos, al pasar el Señor de ellos, perdieron la oportunidad. Dios vez tras vez nos da oportunidades, hermanos, como hemos hablado antes, de cambiar, de crecer en nuestra fe. Que no suceda en este año que el Señor simplemente pase entre nosotros y vaya a otra iglesia porque acá no quisimos escucharlo. Que vaya otro cristiano a darle otras oportunidades porque yo no quise aprovechar las oportunidades para mí. Que Él no pase de largo. Que Él no pase de nosotros. Y la ciudad que me encanta, la que sigue, Lucas 4, la que es un ejemplo para nosotros. Dice versículo 31, descendió Jesús a Capernaum. Descendió algunos kilómetros hacia el noreste y está en esta ciudad que está en ese mapita, Capernaum. Ahí está marcada. Nazaret está acá. Capernaum está allá, sobre el lago. 38 kilómetros de Nazaret. Hasta el día de hoy es conocida como la ciudad de Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de este rechazo, Jesús va a cada vez que hace un viaje, volver a Capernaum. En Capernaum, por ejemplo, vivía Pedro. Varios de sus discípulos tenían su empresa en Capernaum. Y en Capernaum establece su base de operaciones, la sede de su ministerio, por decirlo de alguna manera. La oficina de Jesús estaba en Capernaum. Y él va y viene, Capernaum. ¿Y en Capernaum qué encontró? Bueno, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Él en Capernaum encontró admiración. Jesús tiene nuestra admiración. ¿Sabes que cuando admiramos a alguien, lo imitamos? Cuando vos y yo éramos chiquitos, mirábamos a nuestro papá, nuestra mamá, y lo imitábamos, porque lo admirábamos. A ver, ¿cómo hace papá en el espejo? ¿No? Con la crema de afeitar, ¿no? Y es un peligro, porque si te agarra la maquinita del CNN es terrible, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Las nenas a veces con el delantalcito, igual que mamá, queriendo amasar, hacer cosas, imitan, porque admiran. Los judíos de Capernaum admiraban al Señor. Vos y yo lo admiramos. Si lo admiramos, imitémosle en este año. ¿Qué encontró Jesús en Capernaum? Encontró alumnos, porque Simón, Andrés, Jacobo, Juan eran de allí. Discípulos que le seguían, que querían aprender de Él, que querían vivir como Él. Que seamos alumnos del Maestro, hermanos, en este año. Que lo imitemos. Y por último, Él encontró también alojamiento. Fue una ciudad donde Él constantemente venía, de tal manera que si nosotros fuéramos a un tour en Israel y te llevan a Capernaum, cuando vos entras a la parte vieja es esa foto donde está ahí, dice un cartel bien grande, bienvenidos a Capernaum, ciudad de Jesús. Y qué lindo sería que a nosotros nos conozcan como un hombre de Jesús, una mujer de Jesús. Somos de Él y vivimos para Él. Vivimos como Él viviría y buscamos influenciar a otros con el poder de Él. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana, en este año que comienza, y que sea un año donde le recibamos al Señor y no le rechacemos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por cómo nos enseñas a través de ella. Y aún del ejemplo de dos ciudades podemos aprender. Ambas escucharon tu palabra, ambas vieron tus obras, ambas te contemplaron con sus ojos, pero el resultado fue muy distinto. Ayúdanos a imitar a Capernaum, que te admiremos cada día, que quedemos deslumbrados, maravillados ante tu persona y tus palabras, que seamos alumnos aplicados, expectantes de lo que tú nos quieres enseñar, y que siempre haya un lugar, el lugar principal, el alojamiento principal en nuestro corazón, el primer lugar,
donde seas tú el que controle y mande, gobierne nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por este desafío y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno y que sea un excelente año para su gloria.